Jesús Gil. Un nombre sinónimo de éxito deslumbrante y derrotas aplastantes. Un hombre que vivió la vida a su manera, una fuerza de la naturaleza que dejó una marca imborrable en todo lo que tocó. Amado, odiado e imposible de ignorar. Esta es la historia de Jesús Gil, un hombre que encarna la esencia misma del carisma y la controversia. La vida de Gil fue un tapiz tejido con hilos de ambición, audacia y una voluntad férrea de desafiar las expectativas. Se elevó desde humildes comienzos para conquistar el mundo de los negocios, los deportes y la política. Fue un maestro constructor, un líder carismático y un astuto manipulador de la opinión pública. Pero su camino a la grandeza estuvo pavimentado con decisiones cuestionables y compromisos éticos. Esta película se adentra en la extraordinaria y controvertida vida de Jesús Gil, explorando los triunfos y las tragedias que definieron su tumultuoso viaje. Examinaremos al hombre detrás del mito, descubriendo los eventos que lo moldearon y las decisiones que llevaron a su meteórico ascenso y dramática caída. Jesús Gil nació en 1933 en el pequeño pueblo de Burgo de Osma, España. Su infancia estuvo marcada por las duras realidades de la pobreza y el paisaje rural que moldeó su carácter. Estos años formativos le inculcaron una profunda ética de trabajo, una ambición implacable para superar la adversidad y una comprensión innata de la condición humana. Aprendió desde muy joven la importancia del trabajo duro, la resiliencia y el poder de la persuasión. Estas cualidades le servirían bien mientras navegaba las aguas traicioneras de la sociedad española. Poseía un carisma natural que atraía a la gente hacia él, un magnetismo que le permitía conectar con individuos de todos los ámbitos de la vida. Pero la ambición, como el fuego, puede ser tanto una fuerza creativa como destructiva. A medida que la estrella de Gil ascendía, también lo hacía su disposición a doblar, y a veces romper, las reglas para lograr sus objetivos. La línea entre el bien y el mal se volvió borrosa mientras perseguía el éxito con un enfoque casi singular. El camino de Gil hacia la prominencia comenzó en el mundo de la construcción. Construyó un imperio ladrillo a ladrillo, impulsado por grandes visiones. El derrumbe de un comedor en Los Ángeles de San Rafael proyectó una larga sombra. Se enfrentó a la cárcel, pero emergió decidido a reconstruir su negocio. Gil tomó el control del Atlético de Madrid, transformando al club. Su liderazgo extravagante cautivó a los aficionados e indignó a sus rivales. Su tiempo como presidente consolidó su estatus como figura nacional. La historia de Jesús Gil comienza en el corazón de España, en el pequeño pueblo de Burgo de Osma. Imaginen un mundo muy diferente del brillo y el glamour que luego definirían su vida. Este era un lugar donde la vida era dura, los recursos escasos, y la ambición a menudo se veía frenada por el peso de la tradición. Nacido en 1933, los primeros años de Gil estuvieron marcados por la austeridad de la vida rural. Su familia, aunque cariñosa, luchaba por llegar a fin de mes. La escasez que experimentó de primera mano le inculcó un profundo deseo de una vida mejor, una vida libre de las limitaciones de la pobreza. Estas primeras experiencias moldearían su visión del mundo, alimentando su ambición y su determinación para tener éxito. Pero las dificultades a menudo generan resiliencia, y Gil no era ajeno a superar la adversidad. Aprendió a sortear los desafíos de su entorno, desarrollando un agudo sentido del ingenio y una habilidad especial para detectar oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Estos años formativos fueron su crisol, forjando en él los rasgos que definirían su meteórico ascenso y su tumultuoso viaje. Incluso de niño, Gil tenía un carisma innegable, una habilidad para conectar con gente de todos los ámbitos de la vida. Tenía una forma de llamar la atención, de cautivar a la audiencia con sus palabras y su presencia. Este encanto innato, junto con su ingenio agudo y una inquebrantable confianza en sí mismo, se convertiría en su mayor ventaja. Observaba las dinámicas de poder de su pequeño pueblo, la forma en que fluía la influencia y cómo se podían aprovechar las relaciones para lograr los resultados deseados. Aprendió el arte de la persuasión,
perfeccionando su capacidad de leer a las personas, entender sus motivaciones y adaptar su enfoque. Estas eran habilidades que más tarde manejaría con maestría en un escenario mucho más grande. A medida que crecía, la ambición de Hill se expandía más allá de los límites de su crianza rural. Anhelaba una vida menos ordinaria, una vida donde pudiera dejar su huella en el mundo. Puso su mirada en las ciudades bulliciosas y las industrias florecientes que prometían riqueza e influencia. Las semillas de su ambición, sembradas en el terreno fértil de su infancia desafiante, comenzaban a brotar. La atracción de la oportunidad llevó a Hill a Madrid, el corazón palpitante de España. La ciudad, vibrante y llena de posibilidades, contrastaba con los ritmos tranquilos de su pueblo natal. Era un lugar donde se hacían y se perdían fortunas, donde la ambición era recompensada, y donde un joven con una mente aguda y una labia excepcional podía forjar su propio destino. Se sumergió en este nuevo entorno, ansioso por probarse a sí mismo y dejar su huella. Aceptó varios trabajos, cada uno de ellos proporcionándole valiosas lecciones en el arte de negociar, de cerrar tratos y de navegar las complejidades de los negocios. Observaba, aprendía y perfeccionaba sus habilidades, siempre buscando una ventaja, una oportunidad para destacar entre la multitud. Fue durante este tiempo que Hill descubrió su pasión por el mundo de los negocios, un mundo donde los riesgos eran altos, las recompensas aún mayores y el éxito se medía en términos tangibles. Reconoció que esta era su arena, un lugar donde podía aprovechar su carisma, su perspicacia para los negocios y su inquebrantable determinación para lograr sus objetivos. Mientras Gill navegaba el mundo de los negocios, descubrió un talento para la autopromoción, una habilidad para capturar la atención del público. Entendía el poder de la imagen y la importancia de cultivar una personalidad que resonara con su audiencia. Era un showman nato, un maestro en la creación de una narrativa que cautivaba e intrigaba. Abrazó a los medios de comunicación, usándolos como una plataforma para amplificar su mensaje y construir su marca. Entendía que la controversia podía ser tan efectiva como los elogios para mantener su nombre en los titulares. Sus pronunciamientos eran audaces, sus acciones a menudo inesperadas, y su personalidad más grande que la vida misma. Esta mezcla calculada de carisma, audacia y una buena dosis de controversia se convertiría en su sello distintivo. Era un hombre que prosperaba bajo los reflectores, que disfrutaba del desafío de ganarse a una audiencia, ya fuera una sala llena de posibles inversores, un estadio repleto de aficionados al fútbol o una nación pegada a las pantallas de sus televisores. Era en muchos sentidos un precursor de la personalidad mediática moderna, un hombre que entendía el poder de la imagen en un mundo cada vez más obsesionado con la imagen. La industria de la construcción, con sus recompensas tangibles y su potencial de crecimiento rápido, demostró ser el escenario perfecto para la ambición y el espíritu emprendedor de Hill. Poseía una comprensión innata de la dinámica de la oferta y la demanda, reconociendo que la creciente clase media española anhelaba viviendas asequibles y oportunidades de ocio. Fundó su empresa constructora, sentando las bases de lo que se convertiría en un extenso imperio empresarial. Hill tenía buen ojo para las oportunidades, identificando terrenos sin desarrollar en las afueras de las grandes ciudades y visualizando extensos complejos residenciales que prometían una mejor forma de vida. Era un maestro vendedor. Su carisma y sus poderes de persuasión resultaban irresistibles tanto para los inversores como para los compradores de viviendas. Los primeros proyectos de Hill, aunque de escala modesta, llevaban el sello de su ambiciosa visión. No se contentaba con simplemente construir edificios. Su objetivo era crear comunidades, mundos autónomos que satisficieran todas las necesidades de sus residentes. Sus desarrollos incluían piscinas, restaurantes e instalaciones recreativas, comodidades que se consideraban lujosas para su época. Estaba vendiendo un sueño, una visión de ascenso social y una vida de ocio, y el público español estaba ansioso por comprar lo que él vendía. La urbanización Los Ángeles de San Rafael, un extenso complejo ubicado en las afueras de Madrid,
fue concebida como la obra maestra de Hill, un testimonio de su gran visión y su ambición inquebrantable. Era un proyecto de una escala sin precedentes, una ciudad autónoma con miles de apartamentos, restaurantes, tiendas e incluso un lago artificial. Esta ambiciosa empresa cautivó la imaginación del público español. Hill, con su característico talento para el espectáculo, promocionó Los Ángeles de San Rafael como un paraíso al alcance de la mano, un lugar donde las familias podían escapar del ajetreo y el bullicio de la vida urbana y abrazar una vida de comodidad y ocio. Los apartamentos se vendieron rápidamente, impulsados por las persuasivas campañas de marketing de Hill y las aspiraciones de una nación ansiosa por ascender socialmente. Sin embargo, bajo la apariencia de progreso y prosperidad, comenzaron a aparecer grietas. Circulaban rumores sobre atajos en la construcción, códigos de edificación ignorados y materiales de dudosa calidad utilizados en la prisa por completar el proyecto. Hill, impulsado por su implacable búsqueda de ganancias y su deseo de satisfacer la insaciable demanda de su visión, hizo caso omiso de estas preocupaciones, descartándolas como los susurros envidiosos de sus rivales. El 15 de abril de 1969, la tragedia golpeó Los Ángeles de San Rafael, cambiando para siempre el curso de la vida de Jesús Hill y proyectando una larga sombra sobre su legado. Un comedor, lleno de residentes que celebraban un evento de Semana Santa, se derrumbó, matando a 58 personas e hiriendo a más de 100. La noticia del desastre conmocionó a España. Imágenes de la estructura colapsada, los frenéticos esfuerzos de rescate y los rostros desconsolados de las familias de las víctimas dominaron las ondas. La nación estaba de luto y el público exigía respuestas. El foco de atención, que Hill siempre había manejado con tanta destreza, ahora brillaba con dureza sobre el lado más oscuro de su ambición. Las investigaciones sobre el derrumbe revelaron una letanía de fallas, materiales de baja calidad, cimientos inadecuados y un flagrante desprecio por los códigos de construcción en la búsqueda de ganancias y una construcción rápida. Hill, inicialmente desafiante, se enfrentó a cargos de negligencia criminal y homicidio involuntario. El peso de su ambición, antes una fuente de fortaleza, ahora amenazaba con aplastarlo. The collapse of the Los Angeles de San Rafael dining hall and its devastating consequences could have spelled the end of Jesus Gill's career. He faced public outrage, legal battles, and the crushing weight of responsibility for the lives lost. Yet in the face of adversity, he displayed a remarkable capacity for resilience and reinvention. He served a prison sentence, a period of reflection that by some accounts tempered his ambition but did little to diminish his drive. Upon his release, he set about rebuilding his business empire, his determination fueled by a desire to prove his critics wrong and reclaim his position at the forefront of Spanish society. Gill understood the power of image and the importance of controlling the narrative. He engaged with the media, offering carefully crafted pronouncements of remorse while simultaneously highlighting his philanthropic endeavors and his commitment to rebuilding his businesses. He was a master of public perception, skilled at deflecting blame and casting himself as a victim of circumstance. Sin dejarse amilanar por los reveses que había sufrido, Hill puso su mirada en nuevos horizontes. Su ambición, antes enfocada únicamente en el mundo de la construcción, ahora se expandía para abarcar nuevas industrias y emprendimientos. Diversificó sus intereses comerciales, adquiriendo hoteles, restaurantes e incluso una empresa empacadora de carne. Su espíritu emprendedor seguía tan fuerte como siempre. Poseía una asombrosa habilidad para identificar oportunidades, a menudo en lugares poco convencionales, y una destreza para rodearse de personas talentosas que podían ayudarle a realizar su visión. Era un negociador astuto, un implacable hacedor de tratos que no temía tomar riesgos o desafiar el status quo. Los negocios de Hill a menudo estaban envueltos en controversia. Sus métodos a veces rayaban en lo poco ortodoxo. Se le acusó de usar su influencia para asegurar contratos favorables, de doblar las reglas para que se ajustaran a sus necesidades y de emplear prácticas contables cuestionables para maximizar las ganancias. Sin embargo,
A pesar del constante escrutinio y los susurros de irregularidades, su imperio empresarial continuó creciendo. Un testimonio de su innegable perspicacia para los negocios y su capacidad para prosperar frente a la adversidad. By the late 1980s, Jesus Gill's ambition had expanded far beyond construction and business. He craved a new stage, a platform to command adoration and etch his name into Spanish lore. That stage was Atletico Madrid, a club with passionate fans but overshadowed by Real Madrid. Gill saw an opportunity to transform Atletico and cement his status in Spanish society. His acquisition in 1987 was met with excitement and trepidation. Desde el momento en que tomó las riendas del Atlético de Madrid, Jesús Gil dejó claro que no era un presidente cualquiera. Era un showman, un maestro del espectáculo, impregnando cada faceta del club con su personalidad arrolladora. Los primeros años del reinado de Gil en el Atlético de Madrid estuvieron marcados por un éxito sin precedentes, una época dorada grabada en el folclore del club. La temporada 1995-1996 vio al Atlético completar un doblete histórico, ganando tanto la Liga como la Copa del Rey. Bajo la superficie del éxito, comenzaron a aparecer grietas en el reinado de Gil en el Atlético de Madrid. Su liderazgo autocrático y su mala gestión financiera llevaron a la inestabilidad, culminando con el descenso del club de la Liga en el año 2000. El reinado de Jesús Gil como presidente del Atlético de Madrid terminó en 2003, cerrando un capítulo tumultuoso en la historia del club. Su legado es un tapiz complejo de triunfo y tribulación, pasión y decisiones cuestionables. A finales de los años 80, Jesús Gil buscó un nuevo desafío en Marbella, un patio de recreo para los ricos y famosos. En 1991, puso su mirada en la alcaldía, prometiendo transformar Marbella en un destino de primera clase. Jesús Gil's victory in the 1991 mayoral election signaled a seismic shift in Marbella's politics. He governed with an iron fist, executing grand projects with little regard for regulations. Bajo el liderazgo de Gil, Marbella se convirtió en sinónimo de exceso y extravagancia. Le encantaba la opulencia, organizaba fiestas fastuosas y cortejaba a los medios de comunicación. Detrás de la fachada de prosperidad, una realidad más oscura tomaba forma en Marbella. En 2002, la Operación Malaya sacó a la luz una corrupción generalizada, lo que llevó a la caída de Gil. La Operación Malaya marcó el final del reinado de Jesús Gil en Marbella. Murió en 2004, con su legado para siempre empañado por el escándalo de corrupción. Jesús Gil understood the power of the media, commanding attention with outrageous pronouncements. He courted the press, using humor and bravado to steer the narrative. Más allá de su astucia con los medios, Jesús Gil tenía un carisma innegable, conectando con gente de todos los ámbitos de la vida. Era un maestro contador de historias, sus anécdotas entretenidas y llenas de autobombo. A pesar de toda su bravuconería, Jesús Gil también tenía un lado más vulnerable. Era un hombre dedicado a su familia, y el amor por sus hijos y nietos fue una constante a lo largo de su vida.
Jesus Gil, a figure of immense contradiction, embodied both the best and worst of his time. A charismatic leader and shrewd businessman, he was also a convicted criminal and a bully. He rose from humble beginnings to amass a fortune, driven by ambition. He embraced wealth and power but played the role of a man of the people. He lived life on his own terms, for better or worse. Check. Check one. Check. Check. El ascenso meteórico de Jesús Gil a la fama y la fortuna estuvo inextricablemente ligado a sus caídas igualmente dramáticas. Su ambición implacable, su disposición a saltarse las reglas y su búsqueda, a menudo despiadada, de sus objetivos, inevitablemente llevaron a conflictos, controversias y, en última instancia, a un ajuste de cuentas con la ley. Su tiempo como presidente del Atlético de Madrid estuvo marcado por irregularidades financieras y acusaciones de mala gestión que eventualmente le alcanzarían. Su mandato como alcalde de Marbella, un torbellino de grandes proyectos y tratos cuestionables, se derrumbó con el escándalo de corrupción de la Operación Malaya, exponiendo una red de sobornos, malversación de fondos y abuso de poder. El sistema legal español, que una vez pareció impotente para hacerle rendir cuentas, comenzó a acercarlo. Se enfrentó a una larga lista de cargos. Sus negocios fueron escrutados y su fachada de invencibilidad, cuidadosamente construida, comenzó a desmoronarse. Fue destituido de su cargo de alcalde. Sus bienes fueron congelados y se encontró ante la posibilidad real de pasar sus últimos años tras las rejas. La prisión, para muchos, sirve como un tiempo de introspección, un retiro forzado del mundo exterior donde uno se enfrenta a las consecuencias de sus actos y se ve obligado a confrontar sus demonios. Para Jesús Gil, sin embargo, la prisión pareció hacer poco para disminuir su espíritu o su creencia en su propia rectitud. Cumplió múltiples condenas, su tiempo tras las rejas puntuado por breves periodos de libertad mientras apelaba sus condenas y luchaba por limpiar su nombre. Mantenía su inocencia, alegando ser víctima de persecución política y una conspiración orquestada por sus enemigos. Despotricaba contra la injusticia de todo, sus pronunciamientos desde la prisión tan audaces y desafiantes como siempre. Si bien la prisión puede no haber provocado una profunda transformación moral en Jesús Gil, sí ofreció una visión del hombre detrás de la persona pública. Hubo relatos de él mostrando actos de bondad hacia sus compañeros de prisión, de él usando su influencia para ayudar a los menos afortunados dentro de los confines de los muros de la cárcel. Estos destellos de compasión, aunque fugaces, insinuaban una complejidad de carácter que a menudo se pasaba por alto en medio de los titulares y los casos judiciales. En los últimos años de su vida, mientras su salud se deterioraba y sus problemas legales aumentaban, uno no podía evitar preguntarse si un sentimiento de arrepentimiento alguna vez se deslizó en los pensamientos de Jesús Gil. ¿Alguna vez miró hacia atrás en su tumultuoso viaje y cuestionó las decisiones que había tomado, los caminos que había seguido? ¿Alguna vez lamentó el costo humano de su ambición? ¿Las vidas que habían sido irrevocablemente alteradas por sus acciones? Desde las familias que lloraban a sus seres queridos, perdidos en el desastre de los Ángeles de San Rafael, hasta las personas cuyas vidas y sustentos habían sido destruidos por sus negocios corruptos en Marbella? ¿O se mantuvo hasta el final, firme en su creencia de que siempre había actuado en el mejor interés de aquellos a quienes representaba? ¿Que sus errores fueron simplemente el resultado de una búsqueda excesivamente entusiasta del progreso y una negativa a ser intimidado por sus enemigos? Estas preguntas, como tantas cosas sobre Jesús Gil, permanecen sin respuesta, agregando otra capa de complejidad al enigma que fue su vida. Marbella, la joya bañada por el sol de la Costa del Sol, lleva la marca imborrable del reinado de Jesús Gil. Su gran visión y su inclinación por los excesos transformaron la ciudad. Paseen por las avenidas bordeadas de palmeras de Puerto Banús y serán testigos del legado de la ambición de Gil. La Marbella de hoy es una ciudad que lidia con su pasado, un lugar donde el legado de Gil es fuente tanto de orgullo como de resentimiento. Section 3. The Gil Persona. A cultural touchstone. Jesus Gil, for all his flaws and contradictions, was a larger-than-life figure who left an indelible mark on Spanish society.
He was a master of self-promotion, a man who understood the power of image and the allure of a good story. He was a fixture in the media. His pronouncements, often outrageous and always entertaining, guaranteed to grab headlines and spark debate. He was a man who defied categorization, a complex mix of charisma and ruthlessness, of generosity and vindictiveness. He could be charming and disarming one minute, then turn on the aggression and vitriol the next. He was a master manipulator of public opinion, skilled at playing the victim, the underdog, the champion of the people, depending on his audience and his objectives. Even in death, Gil's persona continues to fascinate and repel in equal measure. He is a figure who embodies both the aspirations and the anxieties of a nation grappling with rapid modernization and the often uneven distribution of wealth and power. He is a cautionary tale, a reminder that charisma, ambition, and a disregard for the rules can propel one to great heights but can also lead to a spectacular fall from grace. Sección 1. Una vida en trazos gruesos. La vida de Jesús Gil fue un espectáculo, una gran ópera en un escenario nacional. Vivió la vida a trazos gruesos, sin rehuir los focos ni la controversia. Constructor, soñador, destructor, un hombre de contradicciones. Ascendió desde orígenes humildes para conquistar negocios, deporte y política. Construyó imperios, transformando paisajes y cautivando corazones. Maestro de la reinvención, siempre buscando nuevos desafíos. Comprendía el poder de la imagen y conectar con la gente. Maestro de la manipulación de los medios, precursor del líder populista moderno, reflejo de una época de rápido crecimiento económico y cambio social. Sección 3. El enigma perdurable de Jesús Gil. Incluso en la muerte, Jesús Gil sigue siendo un enigma, una figura que continúa fascinando y repeliendo a partes iguales. Su historia nos recuerda que la realidad a menudo supera la ficción, que la naturaleza humana es un complejo tapiz de luces y sombras, y que incluso las figuras más controvertidas pueden dejar un legado que desafía cualquier categorización simple. Fue un hombre que vivió la vida a su manera, que nunca se disculpó por su ambición o sus métodos, y que a pesar de sus defectos y transgresiones, dejó una huella imborrable en los corazones y las mentes de millones. Fue un hombre que, para bien o para mal, encarnó el espíritu de su tiempo, una época de grandes promesas y grandes peligros. Su historia nos recuerda que la historia no se escribe en blanco y negro, sino en tonos de gris, y que incluso las figuras más controvertidas pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza del poder y sobre la importancia de buscar la verdad, la justicia y la responsabilidad, incluso frente al carisma abrumador y la tentación de las respuestas fáciles.